Entonces, muchas veces, ¿qué hacemos? Hacemos que la persona tenga dependencia del dibujo. El dibujo es diferente de la imagen. O sea, cuando yo digo que la persona con TEA piensa en imágenes, es que cuando se imagina las cosas, las ve como en estructura, como en organización de imágenes. Pero tiene que darle también el sentido de la palabra para poder expresarse. Porque hay una parte que tiene que ver con la organización y la estructuración del lenguaje. Entonces, los procesos que tienen que hacer son procesos simultáneos. O sea, lo que usted le está proponiendo son procesos simultáneos. En esa parte debe haber estructura, debe haber A, B y C. En la relación de A conlleva a B y A y B llevan a C. En estructura. Sí. Es decir, eso significa eso. Sí. Cuando yo le doy que la persona responde exactamente lo que es. Y no se repite. Claro, en una persona ya adulta, porque la persona ha estructurado el lenguaje. La dificultad con el niño es un poquito más compleja, porque, o sea, y son personas que pueden aprender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 idiomas, pero tiene que ser como muy estructurado el aprendizaje. ¿Qué pasa con el adulto? Que ya la persona adulta que ha creado como estructura para poder enfrentar eso, lo que hace es aplicarla en un segundo idioma y en un tercer idioma y ya le es mucho más fácil. Por eso muchas personas con TEA son políglotas, ¿verdad? Porque hablan un idioma, hablan otro. Y tenemos muchas veces la particularidad, por ejemplo, cuando hacemos diagnóstico de TEA, que yo le digo, ¿de qué color es esto? Y entonces me dice red, y le digo, no, ¿de qué color es esto? No, ¿de qué color es esto? Entonces, yo le hago la pregunta en español y la persona contesta en inglés, o en cualquier otro idioma. Pero entonces tenemos particularidades, por ejemplo, con idiomas que son muy de figuras, de estructuras, ¿verdad? De gráficas, que son mucho más fáciles de aprender, ¿verdad? Porque al tener un jeroglífico, digamos, que represente mucho, se asume el jeroglífico, pero la estructura de escritura es muy particular. Cuando ya él haya generalizado la actividad. O sea, usted no puede quitar el elemento instigador hasta que la persona no haya generalizado. Y una de las dificultades que tiene el TEA es generalización. Sí, es porque generaliza, el problema del TEA es que la persona con TEA, que ha sido diagnosticada con TEA, es una persona que generaliza todo. Porque es lo que le permite entrar en... Cuando ya él entiende que para algo le sirve el lenguaje y todo lo demás, empieza aquellos monólogos, ¿verdad?, increíbles que nadie los entiende, solo él, y al final sí empezamos a entender eso. ¿Por qué? Porque ya le ve una funcionalidad al uso del lenguaje y la comunicación. En un primer momento, cuando estoy estructurando enseñanza, debo hacer ese proceso, pero tengo que hacer la transición para que se vaya eliminando el dibujo o la forma y vaya entrando la palabra y después venga la palabra escrita para la comprensión. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es la estructuración del lenguaje. Entonces el rol, por ejemplo, para nosotros no hay ningún problema. En español nosotros escribimos sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado. Y todo lo que viene y se mete ahí es muy diferente al inglés, porque en el inglés cambiamos estructura. Entonces cuando vemos el cambio de estructura hay que explicarle, en español la estructura es esta y en inglés la estructura es esta. Y hacer todo el proceso desde el quién, de dónde, ¿verdad?
porque cuando anticipo el verbo auxiliar o ¿verdad? Todo lo que hago en esa parte, tengo que entrar para que la persona comprenda esa estructura. La base de la enseñanza a personas con TEA es una, y es la anticipación. O sea, entre más me anticipe yo, mejor aprende la persona. Me anticipo, ¿y qué es lo que le sigue a la anticipación? La estructura. Y entonces voy, anticipo estructura, anticipo estructura, anticipo estructura. Mi recomendación a todos los docentes siempre es, la tarea nunca se deja al final, porque la tarea no es una acción que emerge de la dinámica de la enseñanza de ese día, sino que la tarea es pensada por el docente cuando hace planificación. Entonces, la primera tarea del docente en el aula es dar la tarea. O sea, la primera acción que debe hacer el docente es dar la tarea y después enseña. Y el otro problema aquí es, y lo vamos a ver ahora, es que todo el tiempo tengo que estar recordando y tengo que anticiparme. O sea, lo digo hoy, lo digo mañana, lo digo pasado mañana. ¿Verdad? Un día eso me decía alguien, es que llegó al examen el día que no era. Entonces yo le dije, ¿le recordaste la sesión anterior? Es que a mí se me escapa. Y entonces yo no puedo, digo, no es que se te escape. Simplemente yo le digo a los estudiantes siempre, recuerden que hay un trabajo para, recuerden que hay un examen para. O sea, yo vengo y programo, no es suficiente escribir lo que se va a hacer en el futuro. Es necesario recordar. O sea, recordar siempre, para tal día hay tal cosa, para tal día hay tal cosa. Eso va a ser muy necesario. Lo vamos a ver después que veamos alguna estrategia. Más o menos. ¿Perdón? Yo no soy un experto en eso, soy un experto en mí. Entonces, a veces lo que pasa es que a uno le da mucho ruido. Yo no sé si esa es la palabra correcta o si es como se tiene que decir, pero, por ejemplo, yo logré estudiar teología porque teología no me generaba mucho ruido y era a distancia. Entonces yo nada más llegaba a ver al profesor, el profesor planificaba, hacía lo que había que hacer, yo lo buscaba, lo interiorizaba, luego regresaba donde él o ella me reportaba. Voy a decirlo así, yo pensé que lo hacían de otra manera, yo no sé si ellos sabían qué hacer, pero ellos llegaban, recordaban y decían, hay que hacer esto para tal fecha, hay que hacer esto para tal fecha, y hay que hacer esto para la otra. Como era, por ser a distancia, por ser fuera del aula. No tenía otros compañeros que estuvieran preguntando otras cosas. Y a veces la gente se enoja porque uno se enoja. Pero es que si todo el mundo habla al mismo tiempo, yo tengo que poner la atención a todo el mundo y no puedo entender lo que todo el mundo dice. Entonces es importante que una persona hable a la vez. Porque si todos hablan a la vez, la información es mucha. No es fácil de captar. Y yo no sé si bueno, todos nos pasa, o solo nos pasa a algunos, pero uno no quiere ser egoísta, en el sentido de que si usted está hablando, tengo que darle, ponerle atención, tengo que darle valor a lo que se está diciendo. Si yo no le doy valor a lo que se está diciendo, ¿cómo usted le va a dar valor a lo que yo voy a decir? Entonces, si todo el mundo habla al mismo tiempo, pues pone una canción, una imagen, un sonido, un color, un olor, al mismo tiempo me puedo captarlos o los capto todos al mismo tiempo, pero no le voy a dar la importancia que cada uno tiene. Sí, por eso yo usaba el concepto de sinestesias ahora, ¿verdad? O sea, esa sobreinformación que damos muchas veces no es necesaria. Digamos, con personas que tienen la condición, es muy importante ser estructurado y que siempre debe haber una planificación. Yo siempre le digo a la gente, debemos enseñarles a utilizar el planificador y enseñarles a marcar con colores algunas veces para identificar acciones específicas.
¿Cuál es la diferencia un poquito entre la parte de distancia y la parte presencial? Es que en la parte de distancia la planificación está muy anticipada y existe un cronograma muy bien diseñado. Entonces ese cronograma muy bien diseñado, en donde yo sé que puedo tener sesiones, ¿verdad?, de encuentro directo o encuentro no presencial, ¿verdad?, en el mismo tiempo, sincrónico o asincrónico, por ejemplo. Entonces, cuando estudiamos a distancia, la mayor parte es asincrónica. No estamos conectados inmediatamente. Ojalá en algún momento el docente en una sesión sincrónica le pueda apoyar a una persona con TEA, que es mucha de la función que nosotros hacemos en mediación. En mediación, cuando tenemos cursos presenciales, sí tenemos que dar ese recurso de anticipación. Ahora, vamos a ver, me decías si está bien o está mal para él. Muy probablemente para él pueda ser hasta insignificante la estrategia que estás utilizando, pero le puede servir mucho a las personas que no tienen la condición. Porque recuerda que muchas veces en la parte de idiomas tenemos que ver, enseñamos idiomas desde un enfoque comunicativo o enseñamos idiomas desde otro enfoque. Y en el comunicativo, esa parte de la no traducción es importante, pero en la parte de enseñanza de la sintaxis y la morfología de una lengua en algunos otros momentos, sí es importante aquello a qué hace referencia esta palabra, o por qué este morfema va aquí, ¿por qué? Porque va a ser importante en el método que estoy utilizando. Lo que tengo que hacer es una consistencia entre el método que estoy utilizando para enseñanza de la lengua, en este caso, si es comunicativo, que es solamente expresión, en donde yo tengo una persona que tiene una condición. Y esa condición es que no se va a poder estar comunicando. ¿Qué tengo que hacer? Devolverme al otro elemento, y es cómo enriquezco entonces la parte de la comunicación cuando empiezo a hacer la traducción para que él comprenda los elementos de la frase. En estructura, desde mi punto de vista, siempre tienes que tener sujeto, verbo, predicado, organización de, si hago preguntas, aquello que le enseñaban a uno, ¿verdad?, verbo auxiliar o lo que sea, ¿verdad?, después viene, ¿verdad?, el verbo auxiliar, el sujeto y después todo lo que viene. ¿Y por qué la conjugación de este verbo? O sea, esas estructuras que nos parecen simples para una persona que no tiene la condición, pueden ser muy complejas para la persona que tiene TEA. Entonces hay que tener mucho cuidado en el modelo que estamos enseñando. Entonces sí tengo que ajustarlo. Ahora, algo que yo quiero compartir con ustedes es, y no vamos a estar desviando y adelantándonos en cosas, pero muchas veces yo debo pensar en que yo no le enseño a un estudiante, yo le enseño a un grupo de estudiantes, que es una unidad. Entonces, si yo logro enseñarle a esa unidad, que es un grupo de estudiantes, en la parte presencial, no en la parte a distancia, si yo logro responder a las características y potencialidades de la persona con TEA, estoy reforzando a todo el grupo. Pero entonces ahí es donde el docente como mediador tiene que tener claro de que si enseña utilizando multimetódicamente y estilo, le está enseñando a todo el mundo. Y aquí nos vamos un poquito, si queremos un poquito, hasta la teoría de los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Nosotros somos de aprendizaje visual, ¿verdad? Lo auditivo y lo kinestésico, aunque digamos que somos constructivistas, nada que ver, ¿verdad? No aprendemos por esa parte. Pero sí tenemos, por ejemplo, los estudios dicen que el ser humano aprende el 40% visualmente, el 30% auditivamente y el 30% motrizmente. Eso quiere decir de que si yo solo enseño visualmente, solo está aprendiendo un 40% del grupo, el 60% del resto del grupo no está aprendiendo adecuadamente. Si yo utilizo solo técnicas auditivas, entonces está aprendiendo solamente el 30%. Hay un 70% del estudiante que no está aprendiendo adecuadamente. Y si solo enseño utilizando la parte motriz, toda la parte psicomotora y todo eso, solamente el 30% está aprendiendo. Hay un 70% que no está aprendiendo adecuadamente.
Por eso es que cuando enseño debo utilizar el ojo, el oído y el cuerpo. O sea, yo tengo que estar aprendiendo integralmente, o sea, todo mi cuerpo tiene que estar aprendiendo. Si no, no estaría, o sea, si no, no podría estar enseñando. Por ahí vamos más o menos. ¿Alguna otra duda? No. Sí. Quería que utilizara el asunto de la percepción, la carrera de tecnología de imagen, el centro de comunicación visual, que me parece sumamente interesante, porque habla de la comunicación de imágenes. Piensa en imágenes. Piensa en imágenes, pero cuando que es muy curioso, porque la comunicación visual es una construcción también social. Entonces, si ellos aprenden imágenes, pero no necesariamente son las mismas imágenes que cada uno de más pueden construir para ellos comunicar en función de la necesidad de otro, que no siempre es la necesidad, ¿verdad? Claro, aquí el asunto es pensar en imágenes y expresarme por imágenes. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, la persona no entiende para qué le sirve la comunicación. Entonces, si yo no le hago el clic de por qué es importante comunicarle a la otra persona lo que necesita, yo le estaría comunicando siempre de Ronald. Entonces yo transmito la imagen que a mí me gusta, ¿verdad? No transmito la imagen que le puede gustar al otro. Entonces lo que tengo que trabajar mucho es un poquito lo que vamos a ver ahora, que es teoría de la mente un poquito y funciones ejecutivas. Y aquí hay que reforzarlo mucho en esas áreas. Porque muchas veces enseñamos solamente enseñando y enseñando contenido, pero tenemos dificultades en teoría de la mente, tenemos dificultades en funciones ejecutivas, ¿verdad? Y tenemos dificultades en otras habilidades. Entonces, si hay condiciones que se asocian directamente a la carrera que estoy enseñando, yo tengo que ver cuál es la potencialidad que tiene la persona en esa área para ver cómo potencio a la n+1 elevado al infinito esa posibilidad. Pero si no la tiene, yo tengo que trabajarla. Entonces, ¿cómo te gustaría? Entonces, muchas veces hacer el role playing es importante, que se ponga en el lugar del otro, porque una de las mayores dificultades que se tiene con el TEA es que a la persona se le dificulta mucho ponerse en el lugar del otro. Muchas de las malas experiencias que tenemos cuando los estamos trabajando, muchas veces es cuando los llevamos al supermercado, chiquitillos, ¿verdad? Los llevamos al supermercado y van en la fila ahí y se vuelven y le dicen a uno, ¿verdad? ¡Qué gorda! Uno no pregunta quién ni nada, pues ya vamos a ver a quién se está dirigido, ¿verdad? Entonces uno tiene que enseñarle a la persona, ¿verdad? Que en esa parte, pero yo les decía ahora, del ser manipulador, entonces es que hay una sinceridad detrás de ellos, en donde lo que ven lo manifiestan, lo que piensan lo manifiestan, lo que sienten lo manifiestan desde lo concreto de ellos, porque al final la interpretación que yo hago es completamente diferente. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y si hay que entrenarlos mucho, digamos, ahora veámoslo desde otro punto de vista. Entonces muchas veces el modelaje es importante, pero el modelaje estructurado, para que yo sepa que tengo que darle este modelo para que haga algo, teniendo claro de que el modelo tiene que ser significativo, no es cualquier modelo, tiene que ser un modelo significativo. Por eso el compañero que le apoya en el aula tiene que ser muy significativa para la persona, porque es una persona que le presenta el mundo a la persona con TEA. Entonces ahí sí hay que jugar un poquillo. Mencionaba usted lo importante que es esta parte emocional y de motivación, de su aprendizaje. ¿Podría ser el caso que un estudiante con TEA al recibir un exceso de información y diga qué ruido pierde el interés completamente o cabe la posibilidad de retomar el proceso y continuar? Si nos vamos a un enfoque un poquito conductual, pero nosotros desde lo conductual nosotros decimos que todo lo que se aprende se desaprende. O sea, yo podría generarle recursos para que, claro, lo que pasa es que yo le puedo generar recursos para que él comprenda que esto lleva esto, esto lleva esto, esto lleva esto, en la secuencia de enseñanza de cómo hago. Lo que pasa es que muchas veces estamos enseñando y nuestra forma de enseñar es completamente diferente. O sea, yo le mando todos los estímulos que puedo mandarle
porque yo quiero bombardearlo. Lo que no tenemos claro es cómo la persona está organizando la información. Entonces al final va a ser como cuando yo le digo al chiquillo, diga albóndiga, y el chiquillo me dice, diga. La albóndiga, diga. No, albón, diga, albón. O solo la parte inicial o solo la parte final. Diga albóndiga, albón. No, diga albóndiga, albón. No. A ver, vamos a decir, detrás mío, albóndiga, digan, albóndiga, albón. Porque seleccionan elementos en sectores que les son significativos y que les llaman la atención. Por eso muchas veces, en la forma de cuando escriben, se comen palabras. O se comen algunas finales de palabras. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Eso lo podemos estructurar. ¿Qué tenemos que hacer? Tener claro que ahora voy a dar información visual, retomo la parte auditiva y retomo la parte motriz de cómo expresar. Por ejemplo, cuando uno les dice, copien de la pizarra, la indicación es inadecuada. Yo tengo que decirle, escriba en su cuaderno lo que está escrito en la pizarra. Siga ese mismo orden y haga otro proceso. Y yo digo, copia de la pizarra. Pero no copiaste lo que estaba ahí. Ah, tenía que serlo. ¿Y a dónde lo pongo? La indicación siempre debe ser. Y el problema es que, tengamos claro, el problema es que esto que pasó en la escuela, que está haciendo el reflejo en la universidad, no es un problema de la persona. Es que la anticipación que se le dio en primaria y en secundaria no fue la adecuada. Entonces llega a nosotros, el hermano nuestro, ¿verdad? Y nos dice, en el examen, cuando le dice, conteste lo que está ahí. Ah, entonces, si tenemos en un examen de química, entonces tenemos que poner las sales, entonces eran los grupos que están compuestos por taca, 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 taca. Y estamos callando, ¿verdad? Porque queremos ver que el grupo conteste, ¿verdad? Entonces hay que poner eso. Conteste por escrito en la hoja que se le da para tal efecto, tal cosa. Tenemos que ser muy claros en las indicaciones. Pues si yo, ¿verdad?, hago una pregunta y digo, conteste en tal lado, pero puede ser que lo escuche, puede ser que lo lea y entonces inmediatamente empieza a contestar, y empieza el discurso de lo que nosotros decimos incoherencias. Es que no es incoherencia, es que el estímulo que él recibió del entorno fue que hiciera algo. Y aquí hay que tener mucho cuidado cuando los compañeros mismos los utilizan, ¿verdad? Para hacer el payasín, ¿verdad? También hay que tener mucho cuidado, pues si los utilizan a veces. O cuando dicen, alguien va a preguntar algo, te lo volvemos a ver. Te lo volvemos a ver, le estamos dando aplausos porque levanta la mano, te levanta la mano y dice cualquier cosa, o empieza a decir, ¿por qué? Porque esa parte de interactuar no lo comprenden, o sea, esa parte dialógica nuestra, ¿verdad? Que en el aula a veces, y acordémonos nosotros de cuando éramos estudiantes, cuando alguien, que no sé, alguna pregunta, entonces todos volvíamos a ver a Mariquita, porque Mariquita siempre preguntaba, es que no entendí. ¿Y qué no entendiste? Nada. ¿Nada de qué? ¿De eso? ¿Pero de eso qué? ¿De lo que usted explicó? ¿De lo que expliqué cuándo? Ah, ¿y Mariquita? Pero cuando yo como docente decía, ¿quién va a preguntar? Y 30 estudiantes, ¿dónde Mariquita? ¿De qué hace Mariquita? ¿Verdad? Porque Mariquita se entiende que esa parte de ahí es muy particular en ellos, porque ¿cuál es mi función realmente aquí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Ahora, nosotros debemos tener claro, o le hablo, o le escribo, o le hago. Mi recomendación es, hagan primero hagan en estructura. Primero hacemos, después vamos y después vamos. Pero si yo le empiezo a decir que tenés que, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Como anécdota nada más, hubo un estudiante que entró a la UNED y llevaba historia, el curso de historia. Y entonces en el examen decía, conteste según
lo propuesto en el libro, en el capítulo tal, página tal, de tal autor. ¿Verdad? El estudiante cogió el examen, leyó la pregunta y lo que él había grabado de lo que tenía que escribir, había un error en un número. Y entonces él le contesta por escrito: pregunta mal formulada, no se puede contestar. Se va a ese examen y lo califica el docente. Vean, ustedes no tienen idea lo que fue eso. De llamar a consulta a todo el mundo. Sí, hubo un error, ¿verdad?, en la transcripción que hubo de la pregunta, y entonces no se podía contestar. No, sí se podía contestar. Se había equivocado en la escritura de un nombre, resulta ser, o el número de página, resulta ser que el autor era Sotillo y pusieron Soto. Entonces ya ese cambio de ahí no le permite contestar porque Soto no estaba en lo que él había leído, ¿verdad? Pero resulta ser que cuando la secretaria o el profesor estaba escribiendo y puso Sotillo, el corrector de Word, ¿verdad?, que es el que tiene la culpa de todos nuestros errores, ¿verdad?, él escribió Soto y no escribió Sotillo. Entonces, preguntas mal hechas, mal formuladas, y toda la angustia que le causaba a la persona con TEA, la persona con TEA no puede continuar en ese sistema. ¿Por qué? Porque no se ajusta a las condiciones. Y nosotros pensábamos que era el que servía. Pero para esta persona no. Por eso decimos que todos son diferentes. Hay gente que a distancia son excelentes, pero otros que no. Claro. 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 Claro, el problema es el referente de la pregunta, ¿verdad? El problema es el referente de la pregunta y el problema es desde dónde se la hago, desde dónde le estoy hablando. Y entonces muchas veces, ya te la palabra, el problema es, digamos que muchas veces situarlo en esa experiencia, la única forma de trabajar eso muchas veces en idioma es un role playing. Ahora hago y ahora soy, porque cuando yo estoy estudiando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me hago la pregunta, how old are you? La pregunta, ¿verdad? Es como que alguien me la hace. Me pongo aquí y este Ronald lo han figurado, ¿verdad? Que no sale mucho, que recuerdo. Entonces yo le hago la pregunta, how old are you? Y entonces me lo acá y digo, ya. Porque en la estructura... Es que ahí deberíamos estar trabajando un poquito lo que es teoría de la mente. O sea, cómo le empiezo yo a significar lo que siente el otro. Entonces yo tengo que hacer modelaje con eso. Tengo que hacer modelaje de alguna manera y tengo que hacer el role playing de alguna manera, ¿verdad? ¿Cómo te sientes cuando tal cosa? Es que lo que me está diciendo es una verdad.
Sí, yo le puedo insultar y todo lo demás, y lo que me está diciendo es una verdad. Lo que hay que decirle es, bueno, cuando estás en ciertas situaciones, eso se trabaja mucho con historias de vida, ¿verdad? Perdón, con historias sociales. Entonces, y lo trabajamos mucho en primaria y en secundaria. En la historia social, yo le digo a la persona, por ejemplo, me anticipo, vean que yo he estado trabajando mucho en la anticipación, me anticipo y le digo, vamos a ir a una fiesta, vas a llevar un regalo. Juanito cumple años. Este regalo que está aquí tiene un nombre, dice Juanito. Entonces, cuando llegamos a la fiesta, se lo damos a Juanito porque Juanito es el que está cumpliendo años y nos invitó a la fiesta. Entonces viene Pedro con el regalo, ¿verdad? Entonces viene con el regalo y Juanito viene y entra la lucha de, si yo no me he anticipado a eso, para él sigue siendo el regalo de él. ¿Ya? Entonces, tengo que hacer una historia social en donde yo digo, Juan dice a, ¿verdad? María contesta, entonces le voy poniendo en posiciones. Sí, ¿verdad? Como la toma de decisiones de cuando enseñan la parte de cómputo. Si tal cosa, entonces tal otra y tal otra. O sea, los estructuradores lingüísticos hay que manejarlos un poco y decirle, ahora usted se va a poner aquí, ahora usted se va a poner aquí, usted se va a poner aquí, y interactuemos nosotros. Ahora usted me va a preguntar a mí y ahora yo le voy a preguntar a usted. En la interacción siempre va a estar. O sea, yo no digo que no trabaje en la parte social, lo que pasa es que al final él va a hacer en su casa un monólogo para memorizar aquello que está ahí. Entonces lo que va a hacer es un monólogo porque necesita... ¿Quién va a hacer el examen? La profesora. ¿A quién le voy a contestar? A la profesora. ¿Qué le voy a contestar a la profesora? Lo que la profesora quiere escuchar. Porque el otro proceso de un análisis crítico y todo lo demás, tenemos que trabajarlo diferente, ¿verdad? Y entonces ahí hay que tener muy, digamos, y cuando aprendemos idiomas, ¿verdad? Que muchas veces lo que aprendemos son las malas palabras, porque es lo que nos ayuda. Entonces aprendemos la mala palabra y la practicamos y la practicamos y la practicamos hasta que nos empoderamos. Pero muchas veces con ellos en esa estructura es importante el uso del lenguaje, cómo lo utilizamos, la función, ¿verdad? Entonces, no es solamente enseñarle a la persona la parte comunicativa del uso del lenguaje, sino que tiene funciones. Entonces, que tiene, ¿verdad?, la función personal, la función creativa, la función heurística, la función tal. Y así como tiene función, tiene estructura. Entonces hay que explicarles esa parte del uso del lenguaje y la comunicación en el proceso. Yo creo que hay un problema de etiqueta. ¿De qué? De enseñanza de la etiqueta, porque el adiestramiento para la actuación social es una norma y es fácil aprenderla. Entonces, aquí lo que hay es una deficiencia de manejo de la norma para la interacción social, que de todas maneras las personas que crean, no sé si decir nos encanta o les encanta, pero finalmente pareciera que todo el mundo estamos dentro de la paquete, pero da mucha inseguridad saber que tengo que ponerme, que tengo que hablar, que no puedo decir, si puedo decir en un lugar, simplemente no lo hago o lo hago y ya. Entonces, esa misma seguridad creo que es la que provoca, o esa misma inseguridad la que provoca que yo pueda pensar que puedo decir la verdad sin tapujos y que esa verdad ofenda, porque la verdad no tiene que no es malo. Entonces, me parece que en primaria el manejo del adiestramiento para la actuación, para la escena social, es lo que está causando que ella tenga ese problema con los estudiantes. Ok, claro. No le enseñaron cómo tenía que actuar en el lugar, qué puede ser ofensivo. Y lo digo porque tengo, ya digamos, la experiencia ya a nivel de espectador. Tengo un sobrino con autismo muy bajo desempeño. Sin embargo, él ha entendido alguna norma de comportamiento ético, de etiqueta, y sabe manejarse y sabe que en estos lugares no decir la verdad afecta, ¿verdad? Nunca disimula la verdad,
pero no la dice. Entonces, ofende menos. Pero eso es porque nosotros le hemos dicho que aquí lo haga y aquí no lo haga. Y él acepta sin ningún problema. Claro, hay una experiencia mediadora. El problema es que si no me han entrenado para eso, si no me han expuesto a situaciones, digamos, de historias sociales que me permiten eso, difícilmente yo lo voy a asimilar. O sea, y yo vuelvo a lo mismo. Así como es importante la anticipación, la generalización es importante. Entonces, ¿en qué espacios puede ser esto? Es como cuando uno conoce a la persona que le gusta y uno le pregunta, ¿verdad? Qué bonito. Por cierto, y uno no le dice, ¿qué edad tienes? ¿Cuándo cumplís años? ¿Verdad? No, yo cumplo años tal. Qué interesante. ¿Verdad? Y uno no le dice directamente cuántos años tiene, sino que uno va buscando y hasta el final dice, oye, ¿verdad? Yo siempre le pregunto a la gente, ¿y de qué animal de la cuestión de intervención china sos? De tal. Entonces yo te voy, sos de tal. Entonces yo empiezo a hacer como la pregunta de ensayo y error, ¿verdad? Entre 50 o el 60, entre el tal y el tal, ¿verdad? Lo que decís ahora me está diciendo vieja y talmente no te está diciendo vieja. Y el concepto de viejo es muy circunstancial, muy relativo, ¿verdad? Bueno, ahí vemos un poquito en los trastornos de neurodesarrollo, ¿verdad? Un poquito la parte de cómo lo estaría trabajando el CIE-11, que si vemos tendríamos un trastorno del desarrollo intelectual que tendría que ver con retardos, ¿verdad? Con trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje, y ven que lo sacan completamente al trastorno del espectro autista, que quizás es algo lo más rico que tiene, digamos, en este caso el CIE-11, ¿verdad? En el sentido de que nos lo saca completamente, pero al final nosotros decimos, lo más interesante es que el trastorno del espectro autista, ¿verdad? El ACE2 puede hacer comorbilidad con otros pacientes. Entonces vamos a tener personas con TEA que pueden tener dificultades en la adquisición del proceso electroescritor, pero ajustamos el proceso electroescritor y tiramos. El concepto importante aquí va a ser cuando nosotros nos referimos a la adecuación del trabajo. Y la adecuación, recordemos que tiene una función temporal, no tiene una función permanente. O sea, si decimos que la persona nace con TEA y muere con TEA, pero no nace con adecuación y se muere con adecuación. La adecuación desaparece en el momento en que se mejora la condición para la que fue creada la adecuación. Entonces, ahora que yo te decía, la experiencia de trabajar historias sociales, la podemos utilizar. Hay que aprender a hacer historias sociales, eso sí, pues es un método de trabajo que se utiliza con personas con TEA y hay que ser muy bueno en imágenes y muy bueno en historias sociales, y hay que entrenarse realmente. Lo importante aquí va a ser cuándo debe desaparecer la historia social, ¿verdad? Porque yo no voy a ir a pedirle a la muchacha que se case conmigo con una historia social, ¿verdad? Y le voy a decir ahora aquí, no, desaparece en el momento en que tiene que desaparecer. Porque muchas veces queremos que la adecuación esté ahí permanente. ¿Es la única forma de sostenerlo? No. La forma de sostenerlo es logrando establecer el vínculo entre cómo le enseño, se logra superar la condición, desaparece la adecuación y entrará otra situación que puede generar una adecuación. Pero yo no tengo que decir, bueno, con ese estudiante le hice adecuación en A, ahora le toca hacer en B y ahora en C, y al pobre muchacho le doy adecuación 1, adecuación 2, adecuación 3 y 4. Quien se desgasta soy yo. Ya cuando voy por la 4, ya la 1, la 2 y la 3 se reforzaron y desaparece y entra solo la 4. En el momento, o sea, la adecuación responde a una situación de presente, no de pensar el pasado. Muchas veces es necesario devolverme, pero no con la adecuación, sino a reforzar lo que estaba trabajando y a la comprensión de esa dinámica. Por eso muchas veces hay estudiantes adultos que entran a la universidad que no han tenido la experiencia de cómo interactuar en grupos ni nada, entonces la parte dialógica es muy compleja. Pero igual para nosotros, o sea, en la parte dialógica yo llego a algún lugar y a veces me dicen,
es que no has hablado en toda la mañana. Entonces yo siempre digo, el silencio es comunicación. O no estoy entendiendo nada de lo que están hablando, o mejor no opino porque me compro un problema. ¿Verdad? Hoy me estoy dando el lujo de decir lo que quiere y todo lo demás. ¿Verdad? Pero claro, yo vuelvo a ver para allá y hay una persona que me está viendo y me... ¿verdad? Vuelvo a ver para acá ¿verdad? Y algunos tendrán algunos recuerdos y todo eso. ¿Verdad? Entonces, o sea, aquí tengo a alguien que me está vigilando, no diga eso porque me les va a... No diga eso, mejor les digo. ¿Verdad? ¿Y quiénes van a apoyarnos en eso? Pues de ahí, las direcciones de cómo me comunico con una persona con TEA. ¿Verdad? Esa parte que estás diciendo ahora es desde dónde está hablando la persona con TEA. Porque si la persona está hablando desde una posición de mando, entonces es completamente diferente. Casi que le estoy diciendo, ¿verdad? En una situación donde yo me estoy comunicando con el que está ahí abajo. Lo que decías ahora, eso no se puede hacer en un lugar de trabajo. No, yo le puedo decir a una compañera mía con la que me llevo súper bien, mira, estás fea, vieja y todo lo demás, pero sos buena persona. ¿Verdad? Qué buena persona que sos. No, aunque sos fea y todo lo demás, pero pucha, ¿verdad? Es como cuando llegan y le dicen a uno, ¿verdad? Le dicen a uno, mira, esa blusa, qué blusa más elegante, qué blusa más bonita. Claro, cuando yo la vi en la percha que la estaba exhibiendo en la tienda, se veía lindísima. Vos no le podés meter como un poquito para acá y te queda grande para aquí, ¿verdad? Y eso es el comentario nuestro. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? De que nosotros choteamos mucho. Entonces muchas veces no es el que esto no es significativo ahí, sino es desde el choteo como es que yo lo recibo. Yo le puedo decir a una compañera mía, por ejemplo, que es lo peor del mundo alabándola. Porque ya yo aprendí eso. Igual le puedo decir que es lo mejor del mundo desde otra posición en la que no le refuerzo nada. Pero ¿qué pasa? Que todo va a depender de cómo uso el lenguaje. Y por eso la parte de la pragmática en el lenguaje es importante. Entonces yo tengo que trabajar funciones del lenguaje con la persona. Desde voy a trabajar funciones y ahora puedo decir tal cosa, y ahora puedo decir tal cosa. Y cuando yo evalúo y cuando yo interactúo. Pero digamos, si yo en clase estoy choteando y choteando y choteando, el 99% de la información que le está llegando al TEA es no entiendo lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque desde donde estoy hablando no es comprensible para la persona con TEA. Y quizás ahí es donde nosotros fallamos más. Nosotros estamos acostumbrados a que esto lo aprendí así, y si yo lo aprendí así, lo puede hacer. La persona tiene que aprenderlo así. Yo siempre, yo tengo un ejemplo, y yo nunca me había interesado en aprender a conducir carro. Y un día yo iba caminando por la calle, ¿verdad? Y yo tenía una imagen de una persona, y en eso pasa, y toca el claxon, ¿verdad? Y yo vuelvo a ver y me saluda y todo lo demás. Y yo dije, aprendí a manejar, eso quiere decir que yo puedo aprender a manejar. ¿Verdad? En la parte, pero nunca se lo dije a ella. Nunca se lo dije a ella, pero yo lo pensé. Entonces ya me dije yo, o sea, me retó, ¿verdad? Entonces yo ¿qué es lo que pasa? Que los modelos sí tienen que ser significativos para uno. O sea, siempre que escojan un modelo, el modelo tiene que ser significativo. ¿Verdad? Igual que pasaría, ¿verdad? Por ejemplo, yo, si quieren anotar un número de teléfono y todo, de cuál gimnasio voy yo para tener este cuerpo, ¿verdad? De lo que he pagado, de ninguno de ustedes va a anotar el número de teléfono, ¿verdad? Así, ¿ven? Que si tenemos todos alguna cosa, ¿verdad? Eso se llama bullying, me están haciendo bullying a mí, ¿verdad? O sea, nunca van a anotar, les digo, es que tengo un entrenador personal, nunca ve el número, ¿verdad? Para ir a ese entrenador personal, pues no me va a ayudar. Y vean que, ¿verdad? Y lo hacemos a este nivel. Muy probablemente lo que yo estoy diciendo en este momento, para una persona con TEA, ¿verdad? Porque lo que va a decir es, ¿cómo que tiene un entrenador personal? No lo va a decir así. Con ese cuerpo, Dios mío, pues si es que le sobran por todo lado partes y le hacen falta por otro lado partes, ¿verdad? Y es lo que pasa con todos nosotros. Eso de ahí es cómo me comunico y cómo hago el esfuerzo para poder llegar a...